Buen día, en este video vamos a hablar sobre el régimen contable colombiano y el pronunciamiento número 8 del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Los integrantes del grupo son Ana Carolina Riaño Varela y quien les habla, Andrea Fernanda Bernal López. Como mencionaba mi compañera, el régimen contable en Colombia está bajo la Ley 1314 del 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia. Se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables para vigilar su cumplimiento. Para las entidades privadas se manejaba el 2649 de 1993, que estaba brindando información de acción fiscal y se presentaba ante la DIAN, que es el organismo encargado. En Colombia se manejan los impuestos nacionales, departamentales y municipales. Los impuestos nacionales son el IVA, la renta y el consumo. El impuesto del IVA es un impuesto a las ventas agregadas, el cual se cancela y se presenta bimestral o cuatrimestralmente. El impuesto de la renta es un impuesto sobre los ingresos que usted tuvo durante el periodo fiscal y sobre lo bruto que usted tiene a su nombre. El impuesto de la renta se paga o se realiza un recaudo anticipado de este impuesto sobre el impuesto de retención a la fuente, que es mensualmente, para tener, como lo digo, un recaudo anticipado para el pago de la renta. El impuesto del consumo es un impuesto que usted paga en los establecimientos de comercio o de alimento por la compra o consumo de estos. Los impuestos departamentales. Como tenemos impuesto al consumo de la cerveza y el impuesto a registro. Este consta de actos y documentos que se presentan ante alguna cámara de comercio. Los impuestos municipales constan del impuesto del ICA y el predial. El impuesto del ICA se divide en tres, que es el rete ICA, la retención en la fuente de ICA y la autorretención de ICA. Este impuesto es sobre los ingresos que tuvo la compañía en el municipio. El impuesto del IVA, la renta y el consumo y el ICA se unen en la declaración de medios magnéticos, el cual se consolida entre varias compañías para verificar que la información sea viable. El impuesto es un impuesto que usted paga sobre su inmueble, ya sea una casa, un apartamento o un local. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los grupos bajo NIF. Hay tres grupos. El primero es el grupo de las NIF plenas. Estas son las características. Tienen que tener más de 200 empleados y tienen que tener unos activos totales superiores a 30.000 salarios mensuales legales vigentes. Las características son, tienen que ser emisores de valores y entidades de interés público. El grupo de las pymes, estas compañías porque los activos son menores a 3.000 salarios mínimos y los trabajadores son hasta 200. Esta empresa tiene los requisitos que mi compañera ya ha mencionado. El grupo 3 son las microempresas, sus activos son menores a 500 salarios mínimos y los son hasta 10 máximos. Las personas son personas naturales o jurídicas que cumplen los criterios establecidos bajo el artículo 499 del Estatuto. Bueno, y los estados financieros bajo el 2649 era el balance general, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Bajo NIF es el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Ahora vamos a hablar sobre el pronunciamiento número 8 del Consejo Técnico de la Contaduría, que lo que busca es dar conocimiento sobre los objetivos, alcances y preparar y presentar el estado de flujo efectivo. Su objetivo es evaluar y examinar la capacidad de los entes económicos. Otro objetivo puede ser analizar los cambios que surja el ente económico y establecer diferencias cuando afectan en los estados de flujo de efectivo. Los flujos de efectivo de las actividades se dividen en tres: las operativas, las
las de inversión y las financieras. Las entradas de efectivo de las actividades de operación son, primero, recaudo de efectivo por venta de bienes o prestación de servicios. Segundo, cobro de intereses y rendimientos sobre inversiones. Tercero, otros cobros no originados con operación de inversión o financiación. Las salidas de este flujo pueden ser, primero, el reembolso para adquirir materias primas. Segundo, el pago en efectivo a acreedores y a empleados. Tercero, pago en efectivo por intereses. Y cuarto, otros gastos no relacionados en inversión y financiación. Los flujos de efectivo en actividades de inversión son, primero, el recaudo por venta de inversión de propiedad de equipo o de otros bienes de uso. Segundo, cobro de préstamos de corto o largo plazo. Otros cobros o relaciones con actividades de operación y financiamiento. Las salidas para este efectivo pueden ser, primero, pagos para adquirir inversiones o propiedad, planta y equipo. Segundo, otorgamiento de préstamo. Tercero, pagos no relacionados con la operación y financiación. Flujos de efectivo en actividades de financiación. Primero, efectivo recibido por incremento de aportes o recolección de aportes. Segundo, préstamos recibidos a corto o largo a las transacciones con proveedores y acreedores. Tercero, otras entradas de efectivo no relacionadas con actividad en operaciones de inversión. Las salidas para este efectivo pueden ser, primero, el pago de los dividendos. Segundo, los reembolsos de los aportes. Tercero, pagos de obligaciones a corto y largo plazo. Y cuarto, pagos no relacionados con la operación e inversión de la entidad. Esto se presenta de dos maneras, del método directo y el método indirecto. El método directo es un método de actividades de operación, se presentan como si se tratara de un estado de resultados del sistema de caja. Los entes económicos no utilizan este método, deben informar por separado los siguientes movimientos relacionados con las actividades de operación. Y el método indirecto es una conciliación entre la utilidad neta y el flujo efectivo neto. ¿Esto qué quiere decir? Que estas dos informaciones se tienen que entregar por separado para tener una mayor veracidad. Gracias. Muchas gracias. Adiós.